nuestro vivir en Cristo. Fíjese, cuando una persona, comentábamos ayer con los hermanos, ¿verdad? Que haga de cuenta que cuando tú vas con una persona y le hablas del Evangelio de Jesucristo, la salvación y la redención para esa persona se manifiesta como en dos etapas. Y mire, la primera sucede en el momento de la salvación. Tú vas con una persona, le compartes el Evangelio, le hablas de Jesús, Él te puede perdonar, Él te puede limpiar, Mire, en ese momento la persona puede abrir su corazón y sucede todo el proceso espiritual que Dios ha diseñado para la redención del hombre. Ese es el Evangelio. ¿Qué sucede? La persona, en primer lugar, es perdonada de todos sus pecados. Es limpiada por todo su pecado, de todo su pecado, perdón. Es justificada delante de un Dios santo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La persona es santificada por Dios, o sea, en otras palabras, apartada para Dios. Y por último, la persona es adoptada como un hijo suyo de parte de Dios. La persona ahora tiene la bendición y el derecho como hijo o hija de pasar a una eternidad en la presencia de un Dios poderoso y misericordioso. Ahora fíjese, todo este proceso es toda una maquinaria espiritual que se opera, un proceso impresionante que sucede en el momento que una persona abre su corazón a Cristo y dice: yo recibo la salvación y creo en Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento Dios opera en esa persona, aunque la mayoría de veces, me atrevo a decir, si no es que todas, la persona no entiende qué pasó, pero Dios sí sabe lo que pasó. ¿Me entiende? O sea, Dios opera todo ese milagro impresionante que se lleva a cabo para la salvación de una persona. Dios lo aplica completito, sea rico, pobre, chaparro, gordo, flaco, mexicano, hondureño, brasileño. Dios opera el proceso del Evangelio para la redención. ¿Ok? Ahora, la segunda etapa, ¿verdad? La segunda etapa en la salvación de la persona sucede después. Es la segunda manifestación. A través del discipulado, el Espíritu Santo nos va dando entendimiento de todo eso que pasó al inicio de nuestra vida, cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, ¿me entienden? De eso se trata el discipulado, de saber y entender nuestra tan grande, así lo dice en la Biblia, nuestra tan grande salvación. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el comprender todo lo que Dios hizo por salvarnos. Cuando una persona entiende, comprende y asume el lugar, la posición que ahora tiene como hijo o hija de Dios, es una persona madura espiritualmente. Es una persona con identidad de hijo o hija de Dios. ¿Me entiende? Entonces de eso se trata el discipulado, de darnos entendimiento. Por eso Pablo ahí en Efesios 2 oraba al Padre para que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y podamos entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si un cristiano es ignorante en su vida espiritual y no sabe lo que Dios hizo en él, todo lo que Dios operó en él, esa persona va a ser un cristiano así. Un día está así, un día así, un día ya quiere renunciar, no. Inestable, sin entendimiento, sin madurez, porque no sabe, no entiende todo lo que Dios hizo. Entonces, si dice, nosotros tenemos que entender eso. Y cuando esa persona
abrió su corazón a Dios y el Espíritu de Dios entró en él, la palabra de Dios dice que la vida de Dios se restauró en él. La vida divina, y esta contiene la naturaleza divina de Dios. Entonces, cuando entendemos qué es la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4 nos dice que Dios, fíjese, en su sabiduría, en su bondad, nos hizo partícipes de esa naturaleza divina. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, casi dice grandísimas promesas, ¿verdad? Porque son grandes, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ayer en la lección de la célula veíamos que cuando una persona no entiende que ahora es un hijo o una hija de Dios, que tiene la naturaleza de Dios y que ya no tiene que luchar por ser nada, tiene que vivir como lo que ya es. ¿Me entienden? Cuando una persona no entiende esto, que tiene la naturaleza divina en su ser, va a tratar de echarle ganas. ¿Me entienden? Se va a esforzar. Quiero ser cristiano. Por ejemplo, ahí la lección dice, Cristo está así, ¿verdad? Y nosotros estamos así. Entonces, en nuestro propio esfuerzo queremos echarle ganas y ser como Cristo para tratar de imitarlo. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana consiste en entender quién soy ahora como hijo de Dios. ¿Me entienden? Entonces ya voy a vivir y a desarrollar esa naturaleza divina morando en mi interior. No sé si me expliqué, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que ahora nosotros vivimos en vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora nosotros, fíjese, debido a que ya recibimos el Evangelio, nosotros vamos a ser librados de los juicios de Dios. ¿No le da gracias a Dios? Porque vienen los juicios tremendos, pero los hijos están guardados por el Padre. ¿Me entienden? Nosotros ahora recibimos esas buenas nuevas. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Ahora nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que ahora nosotros vivimos en bendición. En Génesis 3, les digo esto y ya seguimos con el siguiente punto, ¿verdad? Génesis 3:17 nos dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra recibió maldición de Dios por el pecado. Vivimos en una tierra bajo maldición. Ya nos echamos el planeta, ¿verdad? El ser humano ya corrompió el planeta. Y vea lo que sigue. 18. ¿Qué va a producir? Espinos y cardos. Espinos y cardos te producirá. Entonces, los espinos y los cardos representan a una tierra maldita por el pecado. Se oye muy feo, pero así es. Con dolor, dice, vas a trabajar, con dolor vas a ganar el pan, salud, ¿verdad? Porque esa es parte de la maldición. Ahora, cuando los soldados romanos, Mateo 27-29, estaban crucificando al Señor, ellos hicieron una corona de espinas, ¿verdad? Y se la pusieron en la cabeza al Señor. Sin saberlo, ellos estaban dando por hecho que el sacrificio de Cristo no solo era para pagar el precio por nuestros pecados,
sino también para quitar de en medio la maldición que por causa del pecado vino sobre la tierra. Entonces nosotros ahora podemos estar viviendo en bendición, porque Cristo en la cruz del Calvario llevó en su cabeza el pago y la anulación de la maldición que opera sobre la tierra. Los hijos de Dios ahora podemos vivir en bendición, ¿sí o no? Ok, entonces le damos gracias a Dios por esto, ¿verdad? Muy bien, vámonos otra vez a Apocalipsis capítulo 6. Dice versículo 3, 6, 3. Y cuando abrió el segundo sello, recuerda que es un rollo que lo va desenrollando, y despega el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El color bermejo es color rojo, representa la sangre. Y al que lo montaba le fue dado, fíjese de dónde le da la autoridad: del cielo, porque los juicios vienen del cielo. Dios es el que determina qué es bendición y qué es maldición, no es el diablo. El diablo es un aprovechado. Cuando una persona está bajo maldición, él tiene cancha libre para operar. Cuando una casa está en desobediencia y está en maldición, él llega y se sienta en la sala y agarra ahí el control de la televisión, ¿verdad? Y con el señor de la casa se pone a ver la televisión. ¿Ok? Entonces aquí dice la palabra: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montara le fue dado, fíjese, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, este segundo caballo rojo, que representa sangre, representa la guerra. Dice la palabra que le fue dada la facultad de poder quitar la paz en la tierra. Y según, fíjese, bueno, en los 6,000 años de historia se hizo una investigación del Instituto para la Paz en el mundo, que en los 6,000 años que se tienen registrados de historia en la humanidad, solo han existido 25 años de paz. En todo el tiempo, desde que Dios puso al hombre, lo vemos con Caín y Abel, ha habido conflictos en la tierra. A través de toda la historia de la humanidad ha habido miles de guerras locales. Tenemos la experiencia mundial, ¿verdad?, de las dos guerras mundiales. En la primera guerra pudieron haber muerto hasta 30 millones de personas en la primera guerra mundial, y miles y cientos de miles de mutilados y heridos que murieron más adelante. Y en la segunda guerra mundial se pudieron haber muerto hasta 40 millones de personas, entre soldados y civiles, y también una gran cantidad de personas dañadas, ¿verdad?, por la guerra. Entonces vemos cómo aquí se presenta, ¿verdad?, la guerra, y nosotros podemos leer en Mateo 24, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver esto que está sucediendo, vamos a buscar Mateo 24,
Porque con la apertura del primer sello se empieza a cumplir la palabra que el Señor le dio a los discípulos. Ahí en el versículo 3, 24:3 de Mateo, hasta el 14, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son dos cosas interesantes: la venida de Cristo y el fin del tiempo, ¿verdad? Ok, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe, porque el engaño va a estar a la orden del día. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Van a oír de qué? Guerras y rumores de guerras. Miren, actualmente en el mundo no sé cuántas guerras hay, ¿verdad? Pero hay guerras aún. Hay guerras tal vez locales, hay guerras contra la delincuencia. Por ejemplo, en México estamos peleando una guerra contra la delincuencia. ¿Cuántos han sido objeto de la delincuencia? Levanten su mano. Que les hayan robado, que les hayan estafado o algo, ¿verdad? Estamos peleando una batalla contra la delincuencia, contra la maldad. Dice aquí, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía faltan algunas cositas que van a suceder, ¿verdad? Porque se levantarán. ¿Eso ya sucedió? Sí. Nación contra nación, pues sí, ya sucedió. Con las dos guerras mundiales y otros conflictos que nosotros, por ejemplo, podemos ver en el Medio Oriente. Es un polvorín, ¿verdad? Están pendientes de un hilo las relaciones entre los árabes y los judíos, entre los rusos y otros países, ¿verdad? Dice: se le va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ya pasó eso? Sí. Ya está más que cumplido todo eso. Se han incrementado, no traigo el dato aquí, ¿verdad? No sé si alguien sepa, pero se han incrementado los terremotos en los últimos 30 años en un porcentaje altísimo. Los tsunamis, cosas que antes no sucedían, ¿verdad? El mar se sale de su cauce, ¿verdad? Y invade la tierra. Dice: todo esto será principio de dolores. Entonces, amados, vean lo que dice ahí: os entregarán a tribulación. Mire, empezando con los 7 años, el periodo de 7 años, los primeros 3 años y medio, estos primeros 3 años y medio se va a levantar en forma anónima. No sabemos, no vamos a saber quién es hasta los 3 años y medio. Bueno, esperemos no saber quién es, ¿verdad? Porque vamos a estar con la presencia del Señor. Pero el anticristo, yo puedo decir así con toda seguridad que ya está vivo y es un hombre maduro, ¿verdad? No se dice quién es, va a ser incógnito, va a ser un hombre inteligentísimo, va a ser un hombre brillante, va a ser un hombre, es un líder mundial que se va a levantar debido a los conflictos en el mundo. Se va a empezar a surgir como un líder para poder establecer la paz, ¿verdad? En el mundo. Ese va a ser su carta, ¿verdad? Para poder empezar a manipular, y va a comenzar, según la Biblia, lo vamos a ir viendo, una persecución contra la iglesia. Va a empezar como dice Pablo, le dijo a Timoteo: debes saber esto, que todo aquel que quiera vivir piadosamente se la va a pasar bien padre en este planeta. ¿Así dice? No, va a padecer persecución. Pero recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad?
nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, nosotros podemos afrontar ese tiempo, ¿verdad? Yo soy de la idea, yo creo en la postura del que el Cristo va a venir a media tribulación, a medio de los 3 años y medio. Porque decía el otro día que hay unos que piensan que va a llegar al principio, ¿verdad? Que la iglesia no va a padecer, pero no coincide con Mateo 24 ni con otros pasajes de Daniel, ¿verdad? La iglesia va a empezar a ser probada, va a ser purificada. Hay otros que dicen que va a ser al final de la gran tribulación, que Dios nos libre, ¿verdad? Porque va a ser algo espantosísimo, ¿no? Yo creo que va a venir a la mitad. Y yo no sé si ya estamos en este proceso de los 3 años y medio. Entonces dice ahí, os entregarán a tribulación. Habla a la iglesia, habla a los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué van a ser entregados a tribulación? Por su fe en Cristo. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Alguien me decía que que cuando llegó a la iglesia hace algunos años, dice que él sabía que no sé qué parte del mundo había un hombre que decía que era Cristo, pues. Se dejó el pelo largo, la barba, ¿verdad? Y traía un batón blanco, ¿verdad? Y él decía que era Cristo, ¿no? Entonces dicen que pues hay unos interpretados ahí que le creían, ¿verdad? Pues se iban ahí a consultarlo, ¿no? Entonces, pues mucha gente va a ser engañada, mucha gente que va a ser hipnotizada, ¿verdad? Por estos falsos profetas, por estos falsos apóstoles, faltas iglesias, ¿verdad? Que la gente es engañada cuando en realidad en su corazón no han abrazado la verdad, cuando no ellos han determinado abandonar su pecado, cuando la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar para seguir haciendo lo que está mal y que nadie le reprenda, pues entonces ese tipo de personas aplican para ser engañadas, ¿verdad? Pero los que caminan en la verdad no van a ser engañados. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin. ¿Usted cree que siendo cristianos carnales vamos a poder perseverar? No vamos a poder perseverar. Si pensamos que podemos tener un pecadillo ahí, ¿verdad? Guardado y poderlo echarnos una canita al aire, no es tan exagerado, ¿verdad? No vamos a poder perseverar, nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar, porque solamente va a poder sobrevivir este tiempo aquel que esté sumergido en el Espíritu de Dios, aquellos que verdaderamente amen a Dios. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14 dice, y ahí le paramos, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vamos para arriba, ¿verdad? La iglesia es elevada, es llevada a la presencia del Señor. Quiero terminar ya para este tiempo con el pasaje que está en Joel. Está preciosa la meditación, ¿verdad? Todos estos días no se pierda este banquete que nos está dando Joel 2:28. Vean lo que Dios promete para el tiempo del fin, para que podamos nosotros soportar este tiempo que viene. Dice Joel 2:28, dice, y después de esto, debido a todo lo que va a suceder, ¿qué va a hacer el Señor? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vuestras hijas y vuestros ancianos. Todos tienen, Señor, miren, a los viejos, a los jóvenes, a los niños.
dice, y vuestros ancianos, aunque ya se sientan chuchules, no importa, van a empezar a soñar sueños. Y vuestros jóvenes van a empezar a tener visiones de la gloria de Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas voy a derramar mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Esa es su iglesia, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos son del remanente? Póngase de pie y dale gracias al Señor. Adórelo, dígale gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa. Tu palabra me desafía, Señor, para entregarte mi corazón, para darme cuenta, Dios, que tú vienes pronto. Yo quiero que esta promesa se cumpla en mi vida y en mi casa. Tú derrama tu espíritu, Señor, sobre mi vida. Derrama tu espíritu, Señor, sobre mi casa. Te entrego mi casa, te entrego mi vida, Señor. Quiero vivir el resto de mis días agradándote y honrándote hasta que tú vengas. Llénanos con tu espíritu, Señor, para soportar gloriosamente todo el tiempo que viene hasta tu regreso por nosotros. Bendice a tu iglesia y llénala de paz y de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Y pues necesitamos la revelación de Dios para poder entenderlo, para poder conocerlo, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 5 pues estamos viendo la visión que Dios le mostró al apóstol Juan, ¿verdad? Cuando estaba el Padre sentado en el trono y tenía un rollo en la mano, un libro, dice aquí, ¿verdad? Algunas Biblias tienen ahí el título, el capítulo 5 del rollo y el cordero. Este rollo era como una especie de pergamino enrollado y en ese enrollamiento tenía 7 sellos, ¿verdad? Y según lo iban desenrollando el rollo, iban abriendo los sellos. Esa es la idea que nos da aquí, ¿verdad? Entonces vemos como Juan, veíamos la semana pasada, dice que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que era digno de abrir el libro o el rollo y mirarlo. Dijimos que ese rollo contenía el misterio de la economía y de los juicios de Dios para la humanidad. Dice, y Juan se pone a llorar y decía, porque no había nadie digno de abrir el rollo, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos, recordemos que ahí está en presencia los 4 seres vivientes que representan a todos los seres vivos que han existido, y los 24 ancianos que representan a todo el conjunto angelical que ha existido, ¿verdad? Entonces son esos 2 grupos de seres que están ahí presentes. Habíamos dicho que no hay nadie más acercado a Dios que estos seres. No hay nadie más con tanto entendimiento de la persona de Dios que estos 2 grupos de seres que nos menciona la Biblia aquí, ¿verdad? Y dice que uno de esos ancianos, de los 24 ancianos, le dijo a Juan, no llores. Y le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir los sellos. Entonces vemos
Dice versículo 8, 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Son oraciones que salieron de la tierra y subieron al cielo, ¿verdad? Y se depositaron en esos recipientes y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Fíjese, yo quiero que usted vea aquí que esta visión es una visión de adoración hacia el que está sentado en el trono y el Cordero de Dios, o sea, el Padre y el Hijo. Y es un coro monumental, es el coro monumental más grande que se puede uno imaginar que haya existido, que está adorando al Cordero, que está adorando al Padre ahí en el cielo, ¿verdad? Y dice, nosotros podemos ver que este coro es como si se fueran uniendo cada vez más y más seres creados, ¿verdad?, en adoración a Dios. Y dice ahí, ¿verdad?, versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ya son, aparte de los 4 seres vivientes y de los ancianos, ahora se suman los millones de ángeles. Versículo 12: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjese, ¿cuántas características ven ahí? Son 7 características que fueron exactamente contrarias en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver que en lugar de poder había impotencia, parecía, ¿verdad? En lugar de riqueza había pobreza, en lugar de sabiduría había necedad, en lugar de fortaleza parecía que había debilidad, en lugar de honra había deshonra por la forma en la que Jesús tuvo que morir, en lugar de gloria había desolación, y en lugar de alabanza había lamentación. Sin embargo, aquí vemos todo lo contrario a lo que había en la cruz. Ahora Él es digno, dice la palabra, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, en otras palabras, no hay nada más excelso que esto que se le está tributando al Dios Todopoderoso. Y luego el versículo 13 dice: y a todo lo creado. Vea lo que está incluido en ese coro monumental. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es una adoración suprema. Dice Filipenses que un día llegará cuando toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Yo recuerdo, ya les he compartido, ¿verdad?, que cuando nuestras hijas estaban en sus universidades, en el caso de Silvia, ¿verdad?, le tocaba participar. Había eventos en la escuela, en la universidad, que hacían diferentes como participaciones corales de diferentes escuelas, universidades, y cada uno participaba y se ponían de acuerdo al final y todas las universidades se juntaban y hacían un solo coro. En diciembre, ¿verdad?, era tiempo de villancicos y todo eso. Me acuerdo una ocasión que cantaron el canto de Noche de Paz, todas esas universidades, y a mí me llamaba la atención porque ya ve que los músicos son medio raros, ¿no?, con cara así como de marihuanos, unos así con lentes y otros acá con un montón de estilos en sus formas, ¿verdad? Y pues no eran cristianos, ¿no? Había unos que a lo mejor eran budistas, otros eran, ¿saben en qué rollos andaban metidos? Pero esa noche, en esos tiempos, todos se juntaban y le cantaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese grupo, y yo decía, bueno, Señor, esto un día se va a volver realidad. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Porque un día toda lengua va a confesar que Él es el Señor, que Él es el Rey y que Él merece toda la gloria, porque por Él nosotros fuimos comprados a precio de sangre, ¿verdad? Entonces fíjese, todo este coro monumental ahí están reunidos. Yo no sé cómo le hacen aquellos que dicen que Cristo no es Dios, ¿verdad? Aquí lo vemos, la adoración en el cielo está dirigida al Padre y está dirigida al Cordero. O sea, aquí no sé cómo le hacen, ¿verdad?, para cambiarle aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos que dicen que Cristo no es Dios, como nuestros vecinos, los testigos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos no dicen, ellos dicen que Jesús no es Dios. Entonces hay que borrarle aquí, ¿verdad?, o arrancarle este pedazo porque está demasiado obvio, ¿verdad? Y dice ahí, fíjese, estos seres que lo hemos dicho, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que representan a las autoridades más elevadas en el cielo después de Dios, ¿verdad? Dice ahí en versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos, ¿qué hacían? Se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces, fíjese, está ese momento de adoración. Ahora, vámonos al capítulo 6. Ahora, aquí empieza algo interesante. Ya reconocieron al Cordero, que Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la adoración. Ahora, aquí comienza, a la par del capítulo 6, en el cielo, en la visión del apóstol Juan, está sucediendo esto en el cielo, pero al mismo tiempo empieza algo en la tierra. Empieza el tiempo de los juicios de Dios. Este evento, el capítulo 6, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, es un tiempo de juicio en la tierra. Entonces aquí, al mismo tiempo, ¿verdad?, que empieza la apertura de los sellos por parte del Cordero, empieza en la tierra, en el cielo empieza la apertura de los sellos y en la tierra empieza el tiempo de la tribulación. ¿Y sabe una cosa? Ya está sonando. El tiempo de la tribulación. Recuerde que, se acuerda que los últimos, según Daniel, ¿verdad?,
los últimos 7 años antes de la venida de Cristo se van a dividir en dos. 3 años y medio va a ser la tribulación, que yo creo que ya a lo mejor ya empezamos, porque vamos a ver todas las cosas que están sucediendo y lo que está coincidiendo con lo que vamos a empezar a ver en esto que sucede aquí, ¿verdad? Son 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de la gran tribulación. Ahí va a ser, como lo hemos estudiado en algunas ocasiones, lo más terrible que la tierra haya imaginado que podía suceder. Lo que estamos viendo ahorita es así como Disneylandia, ¿verdad? Entonces viene ese tiempo de juicio cuando se empiezan a destapar los sellos, cuando el Cordero empieza en ese rollo a abrir los sellos. Son 7 sellos que se van a ir abriendo y cada uno tiene una representación. Ahora, estos primeros 4 sellos que vamos a ver ahora el día de hoy, a ver si lo alcanzamos, no sé cuánto alcancemos a ver, ¿verdad? Son lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Son 4 tiempos, ¿verdad?, que van a suceder, y es interesante que cada uno de los seres vivientes habla de cada uno de estos 4 sellos, ¿ok? Y estos 4 caballos que nos presenta la palabra aquí, en realidad son personificaciones de algo. Y al mismo tiempo, yo lo creo así, que son espíritus. Son espíritus que se van a desatar en el cielo y se les va a permitir estar operando en la tierra. Y versículo 1 del capítulo 6 comienza diciendo: vi cuando el Cordero, o sea, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ahora, en las 4 ocasiones que vamos a ver aquí esto, nosotros podemos ver que el ser viviente que lo menciona dice: ven y mira. Ese ven y mira no está dirigido al apóstol Juan, está dirigido al que viene cabalgando en el caballo que se menciona. Y es algo así como: ven y empieza a operar en la tierra. Ven y cumple el propósito de Dios sobre la humanidad. Entonces vamos a ver algo interesante. Ahora fíjese, nosotros podemos ver que aquí son caballos los que se ponen ahí, que vienen cabalgando, y el caballo en la Biblia es sinónimo o representación de batalla, de fuerza, de victoria, ¿verdad? El caballo es un animal que fue creado por Dios con esa capacidad de poder avanzar en tiempo de guerra. Job 39, vamos a empezar con el primer pasaje, Job 39, versículo 19. Cuando Dios le está preguntando a Job que si él es muy conocedor de todo lo que sucede en el universo, le empieza a decir: diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Le damos poquito a poquito hasta el versículo 25. Le intimidarás tú como a langosta, el resoplido de su nariz es formidable. O sea, es un animal que no se echa para atrás, ¿verdad?, cuando está la batalla. El que sigue: escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas.
hace burla del espanto, o sea, no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y con el ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Entonces, vamos a darle lectura del 1 al 8, Apocalipsis 6, del 1 al 8, y luego ya lo vamos a ver uno por uno. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien, vamos comenzando el primer caballo que nosotros vemos descrito en el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración, algo importante, ¿verdad? Si ustedes se ponen a estudiar, la mayoría de los comentaristas de la Biblia, incluyendo a grandes hombres que yo estudio y que yo respeto, ¿verdad?, dicen que este primer caballo representa al anticristo. Pero yo, en lo personal, les confieso, ¿verdad?, que yo sé que la minoría son los que piensan así. Yo no creo que sea el anticristo. Yo creo que esto representa a el Evangelio de Jesucristo, porque ahorita se los voy a demostrar. En primer lugar, porque el blanco en la Biblia representa pureza, santidad y justicia. Y nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, otra manifestación. Dice entonces: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea, juzga y pelea. ¿Que sigue, por favor? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ¿de qué color? Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo es? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ok? Entonces fíjese, aquí nos describe el apóstol Juan que un caballo blanco, y el que lo montaba, aquí en este caso, no es el Señor Jesucristo, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y lo podemos ver aquí como una personificación. Es el espíritu del Evangelio, que es el Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la palabra que tenía un arco. Pero es curioso, es interesante que este arco que se describe aquí es un arco sin flechas. O sea que las flechas ya fueron lanzadas sobre el enemigo. Y nosotros sabemos que esas flechas fueron lanzadas en la cruz del Calvario, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, Colosenses 2:15, que Jesús libró la batalla, dice, y despojando a los principados y a las potestades espirituales malignas, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. La batalla final, la batalla victoriosa del Cordero, la peleó en la cruz del Calvario. Apocalipsis 20:10 nos habla: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. Dice que aparte del arco, 6:2, Apocalipsis 6:2, aparte de el arco le fue dada una corona. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios en Efesios 2:2 nos dice cómo se le llama al diablo, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al ¿qué? Príncipe. Los príncipes no tienen corona, los reyes sí. Los príncipes son los herederos o los futuros herederos del trono. Solamente se coronan a los príncipes cuando se vuelven reyes, cuando suceden al rey en el trono. En este caso, nosotros, Juan 12:31, ahí le dice el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y en Juan 12:31 la Biblia dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el ¿qué? Príncipe de este mundo será echado fuera. Él no tiene corona, nunca será coronado. Y aquí dice la palabra, estamos en Apocalipsis 6, que se le dio una corona. Entonces no puede ser el anticristo, porque es el espíritu del diablo, ¿verdad? El anticristo es el espíritu es el contrario, el anticristo, del Espíritu Santo. El diablo es un imitador. Todo lo que Jesús hace, él lo hace, pero en forma negativa. Entonces aquí dice que se le dio una corona, ¿verdad? Y luego dice, ahí mismo, versículo 2, 6:2, y salió venciendo y para vencer. Y sabe que el Evangelio de Jesucristo
ha existido, venciendo y para vencer. El Evangelio es el plan glorioso de Dios para la redención del hombre. El Evangelio es la única esperanza para la humanidad. No es un partido político, con todo perdón, ¿verdad? Pero no. La esperanza de México es Jesucristo. Amén. Amén. No es un pequeño partidito, ¿verdad? No, es el Dios Todopoderoso, y el Evangelio es la respuesta a la maldad y al pecado del ser humano, que es lo que corrompió la humanidad, ¿verdad? Es nuestro mayor problema, el pecado, es lo que nos condena y nos aparta de Dios. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Realmente entendemos el Evangelio? Ayer en la célula, ¿cuántos fueron a una célula ayer? Ok, gracias a Dios, un buen número, ¿verdad? Compartíamos, ¿se acuerdan cómo se llama el título que vimos ayer? Vivir en Cristo. ¿Cómo? Vivir en Cristo. Nuestra vida.